Hola, ¿cómo están? Esto es Debate, el podcast de sudaca.pe. Estamos con Paolo Benza y Alexandra Ames y quien les habla David Rivera para comentar lo más importante de hoy. Y no estuve ayer, pero me he enterado de la bronca que tuvieron ayer Alejandra y Paolo con el tema del derrame. Bueno, no derrame, hoy día se ha sabido lo del derrame. Ayer en realidad fue el oleaje, el gran oleaje que hubo producto de esta erupción volcánica, que el Perú fue el único país que no emitió una alerta, y el único país fuera de las islas donde fue la erupción volcánica, el único país donde ha habido fallecidos. En ningún otro pasado eso. Hoy día también se ha sabido que ha habido un derrame de petróleo que ya llegó hasta hace unas horas, había llegado hasta Ventanilla. Este derrame de petróleo se ha producido porque una embarcación estaba siendo abastecida en el momento que se produce el oleaje, y el oleaje hace que la manguera se salga, ¿no? Se desconecte del buque, y toda esa cantidad de petróleo ha sido derramada al mar, con lo cual en los próximos días vamos a saber o a conocer el desastre ambiental que seguramente se ha producido. Hoy día en el comercio ha habido una nota periodística y también un podcast de la periodista Lira explicando este tema de por qué no se dio una alerta de tsunami. Aparentemente el protocolo peruano exige 3 requisitos para hablar de un tsunami, que tiene que ser un terremoto, además a cierto nivel de profundidad, y una condición más que se me va. Tiene que ser Entonces, al no cumplirse cerca del litoral. cerca del litoral, tienes razón, Pablo, cerca del litoral. Al no cumplirse el protocolo, entonces no se emitió un tsunami. También se ha explicado en esta nota que en Chile, por ser un país con otras características, no recuerdo geográficas, sí está considerado el tema de las erupciones volcánicas como posibles causas de tsunamis, cosa que no pasa en el Perú. Entonces, aparentemente lo que va a tener que pasar es que va a tener que incorporarse este tipo de procedimientos para poder eh, aplicar alerta de tsunami en caso suceda. A mí me queda la duda, ¿no? Porque claro, uno ve lo que ha pasado y lo primero que uno lo llama es a criticar, oye, pero si era evidente, ¿no? Pero pucha, la verdad es que no sé si era evidente, no sé, se están pidiendo cabezas políticas en redes, que lo entiendo, ¿no? Porque mi primera, o sea, de hecho yo me he puesto a pensar sobre el asunto después de escuchar un poco la explicación que ha salido en el comercio, pero igual me quedo con la duda de si en el momento en que pasó esto, aún sin cumplir el protocolo, si no era mejor ser precavido y decir por si acaso pongo la alerta, y si no pasa, pues nadie se va a quejar por una alerta que Exacto. finalmente no sucedió, creería, pero la verdad es que eso es como ser pues general después de la guerra, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Se quieren pelear otra vez hoy día? No, yo creo que más bien regresamos al tema para no repetirnos. Yo creo que es importante hablar del derrame de petróleo, que la verdad, no sé si ustedes han visto las imágenes, pero son imágenes dolorosísimas de los animales, cómo se han afectado, digamos, por este derrame aquí nomás, ¿no? En la Pampilla. Yo he visto cómo en la playa, mi playa de toda la vida de Santa Rosa, el balneario de Santa Rosa, el distrito de Santa Rosa, está totalmente negro, lleno de petróleo, y me ha tocado bastante, ¿no? O sea, siempre hay derrames, la gente no suele hablar del tema, creo que es importante hablar cada vez más del tema, pero sí confieso que me toca en lo personal al ver las imágenes del distrito donde crecí, digamos, totalmente negro, lleno de petróleo, ¿no? Creo que no debemos acostumbrarnos a estas noticias. Sin lugar a dudas, tienen que haber mejores mecanismos de prevención y tiene que caer toda la sanción que corresponda sobre la Pampilla, ¿no? Entiendo que ya están haciendo las investigaciones correspondientes, pero aquí la OEFA tiene que poner sin duda mano dura, pero la empresa también tiene que saber que esto no puede volver a pasar. Y cuando digo no puede volver a pasar, no, o sea, se entiende que eso es un accidente, pero este tipo de accidentes se previenen, ¿no? Y bueno, ahora lo que queda es además tener adecuadas barreras de contención marinas que puedan evitar el daño hacia playas contiguas, digamos, ¿no? Eh,
la recogida mecánica del petróleo también tiene que tener los aparatos de la mayor tecnología posible, porque estamos hablando de nuestra biodiversidad, estamos hablando de nuestro océano, y sin duda pues tiene que ser cuidado al máximo, ¿no? Se previenen, yo voy a insistir, yo voy a repetirme, voy a insistir, se previenen, pero se previenen si tienes una autoridad que te previene, ¿no? Yo no sé si, David, yo no sé, como tú dices, ¿no? No sé si es que es ser general después de la batalla o qué, pero yo sí quiero ser un dedo en este tema porque como ciudadano quiero que el Estado me prevenga por lo menos de las cosas más básicas, ¿no? Más básicas que me puede prever el Estado de Ecuador, el Estado de Chile. Si aquel protocolo no estaba, entonces la crítica es ¿por qué diablos tenemos un protocolo que no tome en cuenta todas las variables de riesgo que nos pueden atacar, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos un litoral extensísimo, no tan extenso como el de Chile, pero probablemente más extenso que el de Ecuador, no tengo las cifras ahorita, pero si no, al menos igual de extenso. Entonces, yo sí voy a insistir, una cabeza tiene que rodar en la Marina sí o sí. Además, la Marina viene desde hace rato. Tenemos el tema de las llamadas de Montesinos, de la base naval, etcétera. Ya la Marina viene desde hace rato, jugando un rol no solo político, sino de errores, de equivocaciones, de omisiones, y viene pasando piola, y la Marina, todo el mundo sabe que la Marina es la institución de las Fuerzas Armadas que tiene la gente más blanca, más pituca, más de élite, etcétera, ¿no? Y que por ende tiene la institución de las Fuerzas Armadas que tiene, entre comillas, más poder y que se mueve de una forma mucho más, no sé, no sé cuál es el adjetivo, pero digamos, sale ilesa mucho más fácil de ese tipo de cosas, ¿no? Hay que decirlo eso y ya es hora de que la Marina por lo menos le toque un escarnio político público, si no va a ser un escarnio real, le toque por lo menos un escarnio político público, ¿no? Un saludo para Hugo Ñopo que dice que no hubo tsunami, todavía un saludo que nos escucha siempre, sigo creyendo que sí lo hubo, pero en fin, no es una creencia eso, ¿no? Pero lo hubo, en fin. Paolo, pero centrémonos en el tema del petróleo, que también es importante de mirarlo, ¿no? Yo creo que acá la UEFA no tiene que poner las sanciones claras, pero también las acciones para que esto no vuelva a suceder. O sea, Sí, me parece que estamos confundiendo las cosas, ¿no? David ha entrado con dos temas distintos, ¿no? Uno es el tsunami, no tsunami, o en todo caso la no alerta del tsunami, y la otra es el derrame de petróleo que hemos tenido en la Pampilla y en las playas del norte de Lima, ¿no? De pero, Lima Norte. Pero pero están, se debe al oleaje pero, anómalo, ¿no? Se debe a que nadie claro, les avisó que no podían cargar petróleo en ese, o descargar petróleo en ese momento. claro. No, No pero había forma de espera, que supieran. no, pero los puertos estaban cerrados. Sí, pero es una cosa es el puerto cerrado y otra cosa distinta es el cargo, la carga y descarga de petróleo. Pero si cierras el Sí, puerto no bueno, puedes no, hacer eso. no, pues, pero seguramente ellos han estado en alta mar antes de que pasara todo esto, ¿no? Tal vez, o sea, habría que saber si es que han salido luego de que pasó todo esto, tal vez estaban ahí dentro ya, ¿no? Pero bueno, es un buen punto, ¿no? Habría que Sí. preguntar y en cualquier caso el ministro del Ambiente y las autoridades tendrán que informar efectivamente cómo es que pasó. Si ha habido un incumplimiento de parte de la empresa, efectivamente deberían haber sanciones a quienes correspondan, ¿no? En cualquier caso, este caso ya también demuestra de los riesgos de tener operaciones petroleras en el mar. Ya sé que uno piensa que esto es hacer antiinversión privada. Yo no soy antiinversión privada, pero nada, tal vez tipo de temas deben llevarnos a pensar más en la necesidad de acelerar ese proceso de reconversión energética que está pasando en otras partes del mundo. Sí, y un cachito ahí, David, Dale, dale. porque ese tema sí, Ale, tienes razón, te doy toda la razón, no he opinado sobre el tema petrolero, y sí es cierto, ¿no? Hace tiempo que nosotros deberíamos tener una matriz, ya tenemos la mitad de la matriz hidro, y si bien hidro pues no es renovable, pero es lo más cercano a renovable de energías normales, y deberíamos tener la otra mitad de la matriz libre, absolutamente libre de termopetróleo, digamos, ¿no? Porque tenemos un montón de gas, y gas probablemente es mucho menos contaminante, mucho más difícil que haya un derrame en el oleoducto, pero deberíamos tener la otra gran parte de la matriz debería ser o gas o renovables, ya, no tiene sentido seguir usando petróleo, además terminas dependiendo demasiado del precio internacional. Yo sé que el petróleo en termo es bastante bajo en comparación con otros países en Perú, pero ya deberíamos haber, al menos en energía, haber dejado el petróleo absolutamente, ¿no? No tiene mucho sentido. Ahora, una cosa importante de decir es que así como ocurren accidentes en la Pampilla, ocurren accidentes en el oleoducto que maneja Petroperú, y en fin, ¿no? O sea, el tema petrolero es muy difícil de manejar, es bien difícil. Delicado, así es. Bien, vamos a ver qué cosa
pasa mañana seguramente, porque hasta ahora ninguna autoridad política del gobierno se ha pronunciado. Creo que Mirta Vázquez ha dicho algo hoy día diciendo que se van a realizar las investigaciones que correspondan, pero en cualquier caso, lo que se espera es saber específicamente qué ha pasado, por ejemplo, en este caso del tema del petróleo, ¿no? Pasemos al siguiente tema que tiene que ver con las Bambas, ¿no? No está haciendo el conga del gobierno porque sigue sin explotar, pero tampoco se sigue sin solucionar, digamos, ni siquiera en el corto plazo. No se sabe exactamente qué cosa es lo que ha pasado, pero ayer estuvo la premier Mirta Vázquez en Chumbivilcas, iba con la expectativa muy positiva, eh, en búsqueda de esta firma de un acuerdo definitivo con las comunidades, pero no lo logró y las comunidades de Chumbivilcas no han querido firmar el acuerdo que permitiría darle, digamos, nada puede asegurar una operación normal por años en el Perú, pero digamos, algunos meses de oxígeno a las operaciones en las Bambas. La comunidad ha pedido 15 días para evaluar la propuesta de PCM y si no les parece, dicen que van a ir de todas maneras al paro, ¿no? Este, me imagino que Mirta Vázquez va a seguir apostando por el diálogo, es lo que he hecho hasta ahora. Hasta ahora le está permitiendo lidiar con los problemas, no solucionarlos, pero sí me pregunto qué pasará en el momento en el cual ya no sea posible negociar, que no haya nada más que conversar, que las comunidades decidan tomar nuevamente las medidas de fuerza. eh, Tengo las dudas sobre cuál va a ser en ese momento la solución que le pueda dar el gobierno. ¿Cómo ven ustedes el problema? Mira, complicado. En principio no me queda clara las razones que utilizan, ¿no? ¿Cuál es el argumento por parte de la comunidad o de los representantes de la comunidad de Chumbivilcas para no estar de acuerdo con, para la redundancia, con los acuerdos, o sea, para no llegar a un acuerdo? Pero es que este es un camino bien difícil, ¿no? Es como caminar sobre claras de huevo, ¿no? Sin pretender romperlas. Creo que es una tarea difícil, creo que hay que insistir mucho en adecuadas estrategias. Y nada, yo repetiría lo mismo que he estado diciendo estos días alrededor de este tema, que es que esto es un tema que no se va a solucionar de la noche a la mañana. Entonces creo que todos tenemos que ser pacientes, pero eso no significa que dejemos de estar preocupados por lo que le pueda pasar a la productividad o a la producción de las bambas, ¿no? Creo que hasta el gobernador de Apurímac, el presidente regional de Apurímac, es consciente de la importancia que tienen los recursos que brinda esta minera, no solamente en términos de canon, sino también de empleabilidad directa e indirecta. Creo que eso, o sea, eso ya está claro, ¿no? Entonces, y creo que PCM lo tiene claro también. Entonces, hay que seguir apostando por el camino correcto del diálogo, pero creo que si no tenemos todavía una cultura eh, que se presta a la facilidad de diálogo horizontal, digamos, a la confianza entre aquellas personas o instituciones que se sientan a la mesa, esto va a tardar mucho en resolverse, ¿no? Pero, como digo, esto no quita que no hay que seguir presionando en el buen sentido de la palabra para que se den las mejores condiciones para que todas las partes se sientan tranquilas, ¿no? Mira, sí, yo creo que no se va a solucionar el tema hoy, no se va a solucionar el tema este mes, no se va a solucionar el tema este año. Probablemente, yo sí veo esto como el concolón, digamos, del conflicto, de este conflicto, creo que van a llegar a un acuerdo porque a menos que la comunidad esté absolutamente dispuesta a paralizar todas sus actividades y dormir en la carretera durante meses y meses, que no creo que esté dispuesta a, porque también es una cuestión de ganancia-pérdida. Todos los seres humanos tomamos decisiones en base a esa ponderación y en esa ganancia-pérdida también metes cuestiones morales, etcétera. Pero al final es una cuestión de ganancia-pérdida. No creo que puedan extender mucho más el paro ni quieran hacerlo a cambio de lo que le están ofreciendo o lo que les han ofrecido previamente, pero probablemente quieren sacar algo más. El tema es que en un año o en 6 meses, en 8 meses, va a volver a pasar exactamente lo mismo, porque es la única forma de que obtengan beneficios y que la comunidad tenga cosas. Si el Ejecutivo no logra romper ese círculo vicioso, va a seguir pasando lo mismo. Eh, entonces,
yo haría una reflexión más de largo plazo en este caso. Diría, no tiene ningún sentido solucionar el problema hoy si no solucionas el problema en el largo plazo. Pero ningún gobierno lo va a hacer. Probablemente el ministro de Energía y Minas sea reemplazado en 3 meses. Estoy casi seguro de que así va a ocurrir. Y después entrará otro tipo con otro, y PCM en 5, y después entrarán otros 2 tipos a cada uno de esos puestos con otra idea de cómo se debe resolver el tema de las bambas, o al menos no con esa prioridad, y la cosa volverá a ocurrir dentro de unos meses. No es ser pesimista, es entender que no hay lectura posible solamente coyuntural en ese problema en específico. Cualquier lectura netamente coyuntural es una lectura errada, porque ya viene siendo errada durante varios años. La lectura en este caso tiene que ser una lectura de largo plazo, de años, si no, no se va a poder tener una solución y las Bambas va a seguir paralizada y paralizándose. Lamentablemente hay un montón de gente que quisiera o dice que quisiera que el conflicto se resuelva, que en realidad lo que hace es utilizarlo políticamente, ¿no? Y por eso yo termino creyendo que no quieren que el conflicto se resuelva. Así es. A veces parece, ¿no? Sí, Que algunos quisieran que el conflicto se mantenga. sí. Oye, tenemos varias noticias. Hay otro tema sobre el que Ale además quería poner énfasis, y es este anuncio de que Servir pasaría a estar bajo el ámbito del Ministerio de Trabajo. La ex ministra de Defensa, Nuria Sparks, que además ha sido, bueno, ella es la que impulsó pues, la norma de Servir durante el gobierno de Alan García, ha llamado la atención y diciendo que ese es un grave error. ¿Sabes qué, Ale? Esto tú podrás entrar más en detalle. Yo entiendo perfectamente el detalle técnico, pero, ¿sabes? Siempre tengo una preocupación con las entidades que están bajo el ámbito de la PCM, porque está bajo el ámbito de la PCM actualmente, ¿no es cierto? Servir. Sí. Sí. Pucha, es que el día a día político de PCM es tan bravo que realmente, finalmente, así quisiéramos que tener primer ministros que se dediquen a ver el país y el futuro y las reformas, pucha, eso termina siendo bien difícil, ¿no? Claro, eso no justifica que pase trabajo tal vez, pero ¿cómo lo ves tú? No, lo que pasa es que no es una unidad que requiera de la aprobación del día a día del presidente o la presidenta del Consejo de Ministros, ¿no? Es una autoridad nacional que está adscrita a PCM, y bajo esta modalidad, digamos, tiene cierto rango de autonomía en las decisiones que se toman para impulsar la reforma, y está sumamente resguardado con candados, digamos, los puestos clave dentro de Servir, ¿no? Que son elegidos no solamente de forma meritocrática, sino por un periodo de tiempo determinado en donde no lo pueden sacar, salvo pues se cometa un error garrafal, una evidencia total de corrupción, etcétera, ¿no? Eh, entonces, ¿qué sucede? ¿No? Que pasarla al ámbito del Ministerio de Trabajo, eh, o sea, hace que se pierda toda la lógica de lo que implica Servir y la reforma que se busca a partir de su creación, ¿no? Primero, que el Ministerio de Trabajo promueve políticas para crear más empleo, ¿no? Y de calidad, ¿no? Asegura los derechos de los trabajadores, digamos. Entonces, la lógica de las políticas laborales o de empleo, de crecimiento de empleo, calidad de empleo, no es la lógica de Servir, es una lógica totalmente diferente que está enfocada en promover una reforma para asegurar que los que trabajan hoy en el Estado tengan, y los que vayan a trabajar en el futuro, tengan las mejores capacidades para administrar los recursos públicos de manera eficiente, tanto en términos de integridad pública como en términos de efectividad de resultados para las personas. Entonces, si tú pones a un Servir dentro del Ministerio de Trabajo, lo que estás haciendo es quitarle el peso que tenía antes como una autoridad nacional y bajarlo de nivel, digamos, e igualarlo, digamos, frente a una política laboral. No se trata de ver contrataciones de trabajadores del Estado, sino que es mucho más que eso, ¿no? Entonces, a mí particularmente con este gobierno me da mucho mayor temor, digamos, que esto suceda, porque un poquito más y ya le cambian de nombre y le ponen Agencia de Empleos de los Militantes de Perú Libre y Allegados, digamos. Y esa no es la idea de Servir, sino todo lo contrario. Entonces, por eso es que necesita hoy Servir ser resguardada, digamos, y respaldada para que esta reforma no vaya para atrás. Es un poquito la lógica de SUNEDU, por ejemplo, y lo que buscan los rectores, digamos, de quitarle peso a SUNEDU
y es como que crear una autoridad donde los rectores de las universidades decidan y ya no SUNEDU, ¿no? En este caso sería el ministro de Trabajo, que tiene un cargo más político, digamos, decide qué cosas hacer con las políticas de servir, que no es más que la reforma del servicio civil, ¿no? Que como digo es totalmente diferente a las capacidades, a las políticas laborales, ¿no? Se ha manoseado muchísimo servir, ¿no? Y yo creo que pasarlo al Mintra, al Ministerio de Trabajo, es como su sentencia de muerte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mm. No, digamos, no creería que vaya a sobrevivir ese pase, ¿no? El Mintra es un ministerio, digamos, no solo va a perder autonomía o no solo va a perder esta capacidad teórica que tenía de hacer una carrera pública en el sector público, sino que además va a perder importancia, peso, ¿no? Y como te digo, como les digo, se ha manoseado mucho, muchísimo. Desde la salida de, si creo recordar bien el nombre, Juanjo Martínez, que fue cesado además irregularmente, en fin. Ya después de eso yo entendí que la cosa digamos, no estaba caminando y no iba a terminar de caminar como debía, ¿no? Es un sueño, es una utopía Pero el tener problema, una carrera pública que funcione y que haga que el Estado sea realmente de los que mejor se desempeñan y no de los que quieren ahí medrar, ¿no? Dale, David. no, Pablo, te quería decir que más bien el problema creo que viene antes, y eso es una muestra de que el problema del Perú no es ideológico necesariamente, pero quien le pone el freno y comienza a retroceder con la ley, con el tema servir y la carrera del servicio civil es el gobierno de PPK. Entonces, puede ser paradójico que un gobierno de derecha, supuestamente Claro, democrático, y un gobierno de izquierda terminen haciendo lo mismo, ¿no? Es decir, es como que las verdaderas reformas no interesan, casi ni siquiera importa de qué corriente ideológica eres. claro, pero es que cada gobierno, PPK, dicen que sí, dicen que no, pero PPK llegó a poner a su gente también, que eran todos gente que venía pues del sector empresarial, ¿no? Y amigos de amigos y conocidos y gente con apellido que se reunía en los círculos de ellos, pero al final todo gobierno llega a querer poner a su gente, entonces servir les parece un obstáculo antes que algo de lo cual realmente utilizar, ¿no? Entonces, yo por eso digo que es una Claro, es un utopía, obstáculo. sí. Así es. Bueno, vamos a ver qué cosa pasa en los siguientes días y qué explicación del gobierno. Oye, antes de pasar al tema de la Fundación de Lima, quería comentarles algo muy chiquito porque estoy leyendo una nota en El País. No sé si han visto el escándalo por las fiestas en las que participó Boris Johnson durante la pandemia. En plena pandemia del COVID, fue a 3 fiestas con multitud cuando estaban prohibidas. Y el problema es que Boris Johnson además fue al Congreso y hizo lo que hizo nuestro ministro del Interior. Fue a decir de que eran reuniones de trabajo. Es decir, llegó una reunión de 100 personas que supuestamente era de trabajo, según él, para recordarla, y un ex asesor que ha salido muy resentido con él después de una pelea con su esposa, ha dicho que tiene los correos en los cuales él le advirtió de que esas fiestas estaban prohibidas, y si hay una crisis ahorita en Inglaterra con el tema de las fiestas de Boris Johnson, pero nada, solamente me hizo recordar a la fiesta de cumpleaños de la hija de Castillo, también durante la pandemia, cuando supuestamente estaban prohibidas, dicho sea de paso, organizado por Gabrielín López, y me hizo acordar al ministro del Interior, que dijo que era una fiesta de trabajo. Ya sé que quisiéramos ser Inglaterra en muchos sentidos, pero en algunas cosas podemos parecernos a veces. Nada, cerremos con el tema de la Fundación de Lima. Ahí Ale compartió un gráfico interesante, yo diría que más que interesante, doloroso, realista, trágico. Duro. Yo no sé si hay mucho que celebrar, duro, ¿no? En el aniversario de Lima. Es una ilustración, una infografía que muestra un mapa de Lima y cómo la mayor parte de provincias, la mayor parte del territorio, tienen índices de desarrollo humano muy bajos, otros intermedios, y los que tienen índice de desarrollo, digamos, altos, no sé si es la palabra correcta, o mayores, son muy pocos. La Molina, San Borja, Surco, Nuestros distritos, San digamos, Luis, David. Lince, Desde Surquillo, donde Miraflores, estamos. ¿no?
o sea, es terrible, ¿no? Porque si la capital, donde está el gobierno central, tiene este drama, imaginemos cómo será el drama para el resto del Perú, ¿no? O sea, eh, debe ser peor aún. Ale, dale. Sí, bueno, en este gráfico, a ver, aprovecho para pedirles que me sigan en Twitter, que lo he compartido en Twitter, Ale-Ames. En este gráfico lo que se ve es cómo están en verde, digamos, en niveles altos de desarrollo humano, los distritos que nosotros llamamos como la Lima moderna, ¿no? Entre comillas, Miraflores, Barranco, bueno, los distritos que tú has mencionado, David, y de donde probablemente estamos grabando y de nuestros oyentes escuchando, ¿no? Eh, y eso está al medio, el mapa lo que indica es que está al medio, esta bolita verde, digamos, al medio de la ciudad pegada al mar, y al costado una franja de semicírculo amarilla, digamos, que te dice que mientras más te alejes de este centro verde, menos niveles de ingreso, perdón, de desarrollo humano vas teniendo, ¿no? Porque el otro extremo, ya en la periferia de la ciudad, está en color naranja, que indica los niveles más bajos de calidad de vida, ¿no? Y el tema de Lima es bien particular porque normalmente si lo miramos en términos porcentuales, decimos que Lima tiene los mejores indicadores en términos de condiciones de vida, pero si lo miramos en términos de número de personas, ¿no? En números, vemos que Lima tiene el mayor número de pobres, el mayor número de personas que tienen una necesidad básica insatisfecha. Podemos decir orgullosos que tenemos un 96% de cobertura de acceso a agua potable, digamos, pero detrás de ese indicador se esconden otros factores adicionales como la continuidad del servicio, la calidad del agua, y queda invisibilizado un 4% que parece que no es nada, pero que estamos hablando a la larga pues de 370.000 personas, ¿no? Que es un montón, ¿no? Entonces son brechas que ya se han debido y se han podido cerrar hace mucho tiempo y todavía no estamos enfocándonos en esto, ¿no? Los temas de estrategia de pobreza urbana eh, ya se habían empezado a hablar con mayor fuerza en el 2017, 2018, 2019, pero ahí nomás llegó la pandemia y pasamos, por ejemplo, en pobreza monetaria de 14 puntos porcentuales a 27 puntos porcentuales. O sea, casi hemos duplicado el número de pobres en Lima. Y yo estoy segurísima que si hubiésemos trabajado una estrategia adecuada de pobreza urbana en su momento, la caída no hubiese sido tan dura, ¿no? Ya, yo quiero hacerlo lo más corto posible porque ya estamos volando en tiempo, pero esto haría para un podcast entero. De repente podríamos invitar a un experto en ciudades para un viernes, así. Yo creo que lo que muestra este mapa es claro, ¿no? Lima ha tenido un problema de crecimiento. Lima, si tú ves el centro, bueno, el centro de Lima como tal se queda en amarillo porque digamos que perdió índice de desarrollo humano, por decirlo de alguna manera, con los años, pero el resto de distritos que están en verde son como la Lima de hace 50, 60 años, y todo lo que fue creciendo alrededor, mayoritariamente con migración, fue creciendo de forma tan desordenada y con tan pocos servicios y acceso a servicios y con tan poca planificación y con tan poca, además, con tan poco apoyo de la municipalidad y del gobierno que creo que por eso se refleja el índice de desarrollo humano cada vez más bajo conforme te vas alejando del centro, ¿no? Es un problema claramente de crecimiento. Nadie nunca planificó que iba a crecer tan rápidamente la ciudad, tenemos casi 10 millones de habitantes, no hay que olvidar. Y ha crecido como ha podido, y si se dan cuenta, Lima es una ciudad demasiado extensa, demasiado poco densa. Si tú vas a zonas, no sé, pues en Caraballo, o en Lurigancho, etcétera, que son muy poco densas. Es decir, que la extensión es demasiada para la cantidad de gente que vive en esas zonas en específico. Tienen conglomerados de personas, pero están bastante separados unas de las otras y no hay crecimiento hacia arriba. Entonces, Lima es demasiado amplia y eso hace que, por ejemplo, sea muy difícil llevar un servicio como agua de desagüe a una zona alejada de, no sé, pues, Huaycán, por ejemplo. Es muy difícil, me lo decían urbanistas cuando cubría el tema, ¿no? Entonces, un problema para proveer de servicios a ese pedazo de la población que no tiene acceso a los servicios para poder alcanzar un mejor índice de desarrollo humano es que crecimos tan mal que hay gente que está demasiado lejos y es demasiado costoso y demasiado difícil proveerle esos servicios. Yo creo que la solución es desarrollar urbanamente, hacer proyectos de vivienda social mucho más pegados a ese círculo verde que está en medio y hacer que esos proyectos sean muy densos, que tengan servicios todos, agua, luz, desagüe, etcétera, todos bien provistos,
pero que el Lima deje de crecer hacia afuera y empiece a crecer hacia arriba. Creo que esa es una buena solución, además que le das chamba a los inmobiliarios y la construcción dinamiza mucho la economía, ¿no? Eso, un par de cortitos chiquititos. El Comercio y la República hacen notas sobre el derrame de petróleo y no mencionan lo que nosotros tampoco hemos mencionado, que Repsol es la empresa que administra la Pampilla, la refinería, para que no piensen que Repsol nos auspicia, no nos auspicia, y tampoco así, igual lo mencionaríamos, Repsol es la empresa que administra la Pampilla. Y lo otro es que Carlos Tovar ha sacado una caricatura bien buena en La República que dice, ¿por qué no me avisaron que había riesgo de tsunami? Dice el comandante de la Marina. Los teléfonos estaban ocupados, almirante, le dice un subordinado, y atrás estaba Montesinos hablando por el teléfono de la Marina, ¿no? Eso, destacar esa caricatura. Paolo, Muy buena. para agregar rapidito, también quiero agradecer a todos los, no sé si oyentes, porque no estoy segura de que todos hayan escuchado el podcast de ayer, pero a todos los que han participado en Twitter en la discusión acerca de si hubo o no hubo tsunami. Creo que ese es el tipo de discusiones alturadas y técnicas que necesitamos para tener mayor información sobre ese tema, ¿no? Así es. Bien, nos quedamos con eso entonces. Muchas gracias por habernos acompañado en este podcast extenso, pero el día ha estado cargado de noticias. Nos reencontramos mañana. No se olviden de seguirnos en las redes de sudacaperú.pe o Sudaca Perú en las redes, mejor dicho. Hasta Sí. mañana. Hasta mañana, chao, chao. Chao, chao.